En el ejemplo práctico del día de hoy vamos a aprender cómo generar una validación de formulario utilizando React Hook Form, SOT y TypeScript encima de un proyecto en Next.js. Estas son bibliotecas que son muy útiles al momento de utilizarse de frontend y lo que vamos a crear es algo muy simple como esto. Vamos a tener un formulario con un campo de nombre, correo, contraseña, confirmar contraseña, fecha de nacimiento, peso y planes, que es un select. Y para validarlo vamos a estar utilizando React Hook Form. De hecho, React Hook Form tan solo va a capturar los datos y las validaciones lo va a hacer una biblioteca adicional de TypeScript llamada SOT. Vamos a estar creando tipos de datos en TypeScript para manejar todo esto y al final, cuando nosotros demos en enviar, va a lanzar errores porque, por ejemplo, los nombres, emails y demás me piden que sean campos válidos. Por ejemplo, en el nombre vamos a colocar Joe, por ejemplo, y ya se va el error. En email, por ejemplo, voy a colocar un correo válido. En password voy a colocar también una contraseña válida, por ejemplo ABCDEF. En confirm password voy a colocar también una contraseña válida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también se validan que las contraseñas no coinciden, entonces voy a escribirlo bien, ABCDEF, se va el error. La fecha de nacimiento también me dice que coloque una válida, vamos a colocarle 12 del 12 del 12 12, también es válido. Y el peso vamos a colocarle, por ejemplo, un número o un texto, me dice que debe ser un número, vamos a colocarle 20 y ya pasa el valor. Y bueno, en cuanto al plan, él valida que sean siempre estos valores e incluso vamos a estar generándolos también con un tipo de dato que viene desde TypeScript, lo que también es algo interesante. Entonces vamos a enviarlo y ya con esto estarían nuestros datos limpios, listos para que podamos enviarlos al backend. En fin, espero que este ejemplo les sirva para aquellos que están creando formularios en el frontend, así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto desde cero en Next.js. Entonces vamos a abrir una terminal y vamos a escribir primero el comando cdesktop para ubicarnos en el escritorio. Y lo siguiente es escribir el comando npx create-next-app y el proyecto se va a llamar React Hook Form SOT-ts y vamos a colocarle en -next. Vamos a dar un enter. Y con eso se va a empezar a crear el proyecto de Next.js y a partir de aquí nos va a empezar a preguntar si queremos utilizar algunas bibliotecas como TypeScript y demás. En este caso voy a darle que sí, voy a estar utilizando TypeScript, Sling también, Tailwind en este caso voy a darle que no. Si ustedes quieren pueden dejarlo que sí. En la carpeta src vamos a colocar todo el código y el app router o la carpeta pp también lo vamos a utilizar, así que vamos a darle que sí. Y en cuanto al import alias no lo vamos a personalizar, así que vamos a darle que no. Con esto ya se va a crear una carpeta y ya podemos empezar a limpiar un poco el proyecto entrando en src y en page.tsx pues vamos a seleccionar todo y vamos a crear un componente básico que simplemente diga home, por ejemplo. Y listo, con eso ya tendríamos un proyecto básico de Next. Otra cosa también es que en el Global CSS se han añadido estilos, vamos a quitarlos todos y vamos a empezar primero creando lo que sería un formulario. Como por lo general nosotros vamos a querer validar formularios y vamos a querer comprobar que estos datos sean correctos, primero lo que vamos a hacer es definir ese formulario. Entonces aquí dentro de este div voy a crear una etiqueta form y dentro de esta etiqueta form vamos a empezar a colocar labels e inputs. El primer label va a ser, por ejemplo, para poder colocar un nombre, es decir, el nombre de una persona, y luego el siguiente va a ser un input que va a ser de tipo texto y el ID va a ser name y el name va a ser name también. Entonces estos datos de aquí vamos a ir copiándolos y pegándolos pero con otros campos. Por ejemplo, también voy a pedir el email de una persona. Entonces vamos a colocarle email. Aquí en este input de tipo text vamos a colocar email. El ID name vamos a cambiarlo por email y el name también voy a cambiarlo por email. Luego lo mismo vamos a hacer también para password. De hecho voy a autocompletarlo con Copilot para que lo haga más rápido. Luego vamos a colocar un confirm password que es un otro label pero con un input que se va a llamar confirm password. Y luego también voy a colocar otros campos de un usuario, como podría ser, por ejemplo, vamos a colocar el peso. Esto es simplemente para que nosotros luego podamos comprobar a través de un número que el dato sea correcto. Es para poder practicar un poco con los tipos de datos cuando los recibimos a través de un formulario. Y luego también vamos a pedir que vamos a colocar un select. Entonces voy a colocar también un campo que se llame planes, por ejemplo, o plans, que va a hacer referencia a los planes que puede tener este proyecto. Supongamos que es un plan de suscripción o algo así. Entonces voy a colocar un select con el nombre plan y option vamos a colocarle basic, premium, medium. De hecho voy a colocar también otros más. Vamos a colocar aquí medium y y finalmente voy a colocar uno más que va a ser, vamos a colocarle sería free, vamos a colocar el primero, de hecho al inicio. Listo, entonces con eso ya tengo algunos campos. Si yo quiero ver todo esto vamos a añadir también un botón. Voy a llamarlo submit, el botón, y aquí vamos a colocarle type submit para que dispare el formulario.
Formateo y así estaría quedando mi formulario. Si yo guardo y ejecuto este proyecto con el comando npm run dev y vengo aquí en el navegador y escribo localhost 3000 y doy un enter, vamos a ver que a partir de aquí se crea un formulario. Ahora, para poder estilizarlo un poco mejor, vamos a añadir unos cuantos estilos en CSS. Estos estilos son básicos, pero nos va a ayudar a que se vea mejor. Entonces, el body vamos a colocarle un display flex, un justify content center, un align item center, un height de 90 VH para que ocupe casi todo el tamaño o el alto de la pantalla, un background de color 20-20-20 y un color de texto blanco. Luego, en cuanto al formulario, vamos a colocarle aquí un width de 20 rand, un display grid y luego vamos a colocarle un row gap de 0.5 rand. Así quedaría. Intento ver la página, pues se vería de esta forma el formulario. Entonces vamos a intentar ahora validar este formulario, porque de momento solamente son campos y un select y algún input de tipo number, pero antes de enviar nosotros tenemos que validar que los datos sean correctos. Entonces es aquí donde vamos a instalar lo que sería la biblioteca de React Hook Form. Entonces vamos a venir en la terminal, vamos a cancelarlo, vamos a limpiar y voy a decir npm install react-hook-form y vamos a dar un enter. Y una vez instalado ya puedo importarlo. De hecho voy a venir en page.tsx y aquí arriba voy a decir que voy a importar React Hook Form y vamos a importar el hook llamado useForm. Ahora, como este es un componente cliente, vamos a colocar aquí arriba el nombre useClient, ya que estoy en Next.js. Si están en React probablemente no van a tener que colocar esto. Y bueno, ya con esto aquí nosotros tenemos un hook. Yo puedo llamarlo, le digo useForm. Y aquí al inicio voy a acceder a lo que sería su función register, que como su nombre indica me permite registrar, o mejor dicho, seleccionar qué inputs yo quiero capturar sus datos. Por ejemplo, el input name, yo le puedo decir que va a ser un register, entonces voy a colocar 3 puntos, ejecuto esta función y le coloco el nombre. Luego aquí pueden ver que también me da un subrayado rojo. El asunto es que este register me está dando un error porque él crea la propiedad name, crea la propiedad onChange y crea la propiedad value. Entonces cuando nosotros creamos un register, prácticamente él ya está creando esta propiedad. Es por eso que el linter me avisa de ese error. Lo mismo es de hecho para el resto de campos. Entonces aquí cuando yo crea también el register de email, aquí me va a subrayar que name ya está siendo creado. También aquí lo mismo en password, el password ya está siendo creado. En el confirm password también. Y lo mismo también con el resto de propiedades como weight, por ejemplo, o el peso. Y aquí también vamos a colocarle en cuanto al select, aquí un register. Y aquí vamos a colocarle el register y también quito el name. Si formateo quedaría de esta forma. Y si guardo e intento ver por consola, de hecho si intento ejecutar esto, pueden ver que esto sigue enviando, porque aquí el formulario también tiene que manejar su evento de envío. Entonces aquí voy a importar lo que se llama un handle submit, y este handle submit también lo voy a llamar aquí. Le digo cuando envíen un unsubmit, voy a ejecutar un handle submit y voy a recibir unos datos aquí, que de momento voy a ver por consola estos datos. Voy a guardarlo. Si intento ver el código, de hecho en npm run dev deberíamos verlo. Entonces aquí ya arrancó el servidor, vamos a entrar aquí en el localhost 3000 nuevamente y ahora si intento enviar esto, vamos a darle en enviar, pues ya nos reinicia la página porque ahora está siendo manejado el evento del formulario a través de la biblioteca React Hook Form. De hecho en nuestro caso, si nosotros limpiamos aquí la consola y damos en enviar, pueden ver que aparece un objeto con todos los campos que ya se capturaron. Por ejemplo está el name, el email, el password, el confirm password, el weight y también está el plan, que está por defecto free. Ahora, de momento nosotros ya tenemos estos campos. ¿Cómo podemos mejorar la validación? Bueno, por lo general React Hook Form ya nos permite colocar algunos valores adicionales aquí adentro, como por ejemplo podemos colocarle un max length, por ejemplo, y con eso también podríamos validar. Pero en realidad esas validaciones que estamos viendo vienen por parte del propio input. Es como colocar una validación escrita con JavaScript puro, algo así. Entonces, si nosotros queremos algunas validaciones que vengan con más propiedades o más funcionalidades, existe una biblioteca que nos permite añadir más características. Esta biblioteca se llama SOT y de hecho pueden buscarlo como SOT10. Y es una biblioteca que está fuertemente inspirada en muchos tipos de datos o el tipado estático de TypeScript, pero no significa que no podamos utilizarlo con JavaScript, así que también pueden utilizarlo con JavaScript puro si no están utilizando TypeScript. El asunto es que como estamos utilizando React Hook Form, nosotros también podemos combinarlo con SOT para poder empezar a validar con SOT, y React Hook Form se va a encargar de manejar el estado. Entonces vamos a instalar SOT. Para instalarlo vamos a venir aquí en la consola y voy a decir npm install SOT, nada más. Y ya con esto se va a empezar a instalar la biblioteca. Vamos a volver a ejecutar con npm run dev.
Listo, y se instaló. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a guardar y vamos a venir aquí en src y voy a crear una carpeta que se va a llamar validations. No tiene que llamarse así, hay algunos que le llaman esquemas también, pero bueno, en mi caso validations va a ser un archivo donde nosotros vamos a definir los campos que vamos a recibir y cómo se deberían validar. Por ejemplo, el email debería lucir como un email, el password debería tener quizás una cantidad máxima de caracteres, el confirm password debe coincidir con el password, el weight debe tener algún tipo de validación con números mayor y menor y así. Entonces, para poder crear eso vamos a llamar a este valor, vamos a colocarle user schema. Ustedes pueden nombrarlo de cualquier forma, pero es muy buena idea llamarlo de esa forma. Entonces, una vez creado el archivo, lo que vamos a hacer es definir ese esquema a través de SOT. Entonces yo aquí voy a colocarle import SOT y de allí voy a traer su biblioteca, o mejor dicho su objeto llamado Z, que es básicamente todo el objeto de SOT para que nosotros podamos llamar tipos de datos. Entonces desde aquí voy a decir que voy a crear un user schema, que es una constante, y este va a contener la ejecución de una función llamada CObject. Es básicamente como decir voy a crear un objeto de JavaScript y adentro empezamos a definir las propiedades. Las propiedades son justamente los datos que van a ir comparándose. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando nosotros ejecutamos por consola el submit, recibimos un objeto. Este objeto tiene propiedades. Bueno, estas propiedades lo vamos a comparar con lo que nosotros vamos a definir en SOT, de tal forma que si coinciden, pues va a pasar la validación, y si no coinciden, pues va a fallar. Entonces aquí en CObject vamos a colocar que voy a esperar un name primero. El name vamos a colocarle que va a ser de tipo string. En este caso, como ustedes ven, el name es solamente un input. Entonces vamos a colocarle, pongamos que vamos a colocarle un mínimo de 3. Luego también podemos colocarle un mensaje. Al lado puedo colocarle un message, que ese es el mensaje del error. Entonces aquí le voy a decir el nombre debería ser del menos 3 caracteres de largo. O también le voy a colocar un máximo de caracteres. Le voy a colocar de 200 por ejemplo. Y le digo como mensaje el nombre debería ser menos de 200 caracteres. Y con esto yo tengo una regla para el nombre. Si formateo quedaría así, que queda un poco más ordenado. Pero esta propiedad justamente es para validar tan solamente el nombre. Ahora, si queremos validar el resto, tenemos que ir creando más propiedades. Por ejemplo, voy a llamar también que voy a validar el email. Entonces vamos a colocarle el email. Y para el email voy a llamar a z con su propiedad .string, pero también voy a llamar el método email. Que el método email, simplemente llamándolo, él ya va a validar que el string que estamos recibiendo coincida con un email. Entonces nosotros no tenemos que añadir ninguna expresión regular ni nada de eso. Ya está la función hecha. Y simplemente si falla, vamos a colocar un mensaje que diga algo como: por favor ingresa un correo válido. Entonces con esto ya tenemos también la validación del email. Luego lo siguiente sería el password. Vamos a colocarle aquí password. El password es también un string, también le puede ser zstring. Vamos a colocar un mínimo de 6 caracteres y con eso sería suficiente. Luego lo mismo también para lo que sería, en este caso, así como tengo el password, el confirm password. Entonces también voy a colocarle aquí el confirm password, un mínimo de 6 caracteres. Luego lo mismo también para el peso de una persona. Entonces vamos a colocarle weight. Y aquí ustedes pensarían que el weight podría ser un number. Lo cierto es que al momento de recibirlo, cuando se empieza a capturar un dato, si nosotros vemos en consola, si escribimos algo en weight, escribo un 10 por ejemplo, y voy a limpiar y volver a ejecutar, van a ver que el weight no es realmente un number, es realmente un string. Entonces nosotros tendríamos que convertirlo. Entonces para validarlo voy a decirle que el weight va a ser realmente un string, pero nosotros vamos a manejarlo, o nosotros mismos vamos a ver cómo convertirlo. De hecho la conversión es muy fácil porque existe un método llamado refine en SOT, que lo que hace es darte el valor que estamos recibiendo, es decir, el weight, el valor que está tipeado al usuario, y nosotros lo que queríamos es colocar nuestra propia validación. Por ejemplo, podríamos decirle que lo intente convertir a un float. Entonces le digo parse float y aquí le voy a colocar weight. Entonces aquí nosotros podríamos colocar una validación como si es mayor a 0 y demás, pero lo que yo quiero validar es que a medida que se va escribiendo aquí, que lo que se está escribiendo no sea un texto que no sea un número. Si escribe algo como un texto cualquiera, pues tengo que validar lo que no sea. De hecho aquí no me está dejando tipear porque es de tipo number, pero supongamos que es de tipo text de momento. Ok, y si yo escribo algo aquí, por ejemplo escribo, vamos a refrescar de hecho porque creo que no se está ejecutando, vamos a refrescar. Ok, ya reinició. Entonces si yo escribo algo, pueden ver que si me permite, entonces quizás voy a querer validarlo, entonces que siempre sean números. Entonces esa validación se hace de esta forma: el valor que recibo voy a convertirlo en float, y si el float es realmente un valor numérico, pues pasa, y si no, pues que falle. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener que retornar un true o un false. Por suerte en JavaScript ya existe un método para comprobar si un número es numérico o no, y es simplemente colocando la función isNone. Si el valor de parse float de weight me están pasando un string, esto va a dar un NaNd.
Entonces este is none comprueba si es true o false. Entonces yo le digo, si no es un numérico, entonces digamos que no pasa. Pues vamos a colocar un mensaje aquí que diga algo como por ejemplo, el peso no es un número. Luego finalmente en cuanto al plan, también lo mismo. El plan es un poco más interesante porque si lo notan, los valores que puede tener un plan no es uno, sino pueden ser 4 strings. Definir también esas opciones dentro de lo que sería un enum. De hecho, SOT también permite validar eso. Entonces, por ejemplo, yo le digo, voy a tener un plan, va a ser un z.enum. Y este enum recibe aquí un arreglo con los posibles valores. Ahora, algo genial es que si ustedes lo separan, pueden tenerlo por aparte. Por ejemplo, pueden colocarlo aquí, pueden crear una constante llamada plans, y en planes va a ser un arreglo. Y aquí pueden empezar a listar cada uno de los valores. Por ejemplo, puede ser free, otro puede ser basic, otro puede ser medium y otro puede ser pro. Entonces, cuando ustedes tienen estos planes, ustedes los definen aquí y pueden empezar a utilizarlo aquí debajo, dentro de este enum. Ahora, plans de hecho. Entonces, con este plans ustedes ya tendrían definido lo que sería ese enum. En realidad no es un enum, como lo ven, es un arreglo, pero ustedes lo toman como un enum al final del día. ¿Ok? De hecho, vamos a colocarle as cons aquí. Y bueno, con esto lo que vamos a hacer es que a medida que ya tenemos ese valor, si falla uno de estos, es decir, no coincide el valor que me están dando, pues vamos a lanzar un mensaje. De hecho, tiene una propiedad llamada error map. Y a medida que cualquier campo no coincida, pues nosotros vamos a retornar aquí un objeto que va a decir message y el valor que diga por favor selecciona un plan. Y ya con eso estaría. Ahora, el tema muy interesante aquí con SOT es que como es un objeto de JavaScript o de TypeScript mejor dicho, pues nosotros podemos exportarlo y con esto ya podríamos empezar a incluso convertir este objeto en un tipo de dato y demás porque es TypeScript. De hecho, algo que eventualmente también pueden hacer es utilizar este arreglo para también importarlo en su formulario. Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a validar esto. Para unir este esquema de SOT, que es una biblioteca, con React Hook Form, que es otra biblioteca, existe un plugin, por así decirlo, de React Hook Form. De hecho pueden buscarlo como React Hook Form. Y este es un paquete que básicamente permite añadir otras bibliotecas dentro de React Hook Form. En realidad nosotros solamente vamos a querer añadirlo con SOT, pero como pueden ver también hay otras bibliotecas como IOTS o Jup o Joy, por ejemplo, que son, o Class Validator, que son otras clases o otros paquetes, perdón, para validar tipos de datos, o mejor dicho, datos. Entonces vamos a copiar, vamos a instalar esta biblioteca que se llama @hookform/resolvers, que es como decir extiende React Hook Form. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle un objeto a useForm y aquí voy a pasar una propiedad llamada resolver y en resolver voy a tener que importar SOT. Entonces aquí arriba de todo voy a importar desde hookform resolver SOT y de allí simplemente voy a llamarlo como SOT resolver. De hecho, esto que estamos viendo aquí pueden venir en la documentación y aquí van a verlo de la misma forma. Bueno, de hecho es un import, no es un export default, es un export simplemente individual. Y listo, con esto en el resolver vamos a colocar el SOT resolver y vamos a pasarle lo que sería el esquema, el user schema, que lo va a importar de validations, el esquema que acabamos de escribir. Y listo, con esto ya estaría nuestra validación, es decir, ya estaríamos utilizando nuestro validador de SOT con el formulario y al final podríamos ver los errores. Ahora, para poder ver esos errores, o los valores de los formularios, también nosotros podemos accederlos utilizando una función que viene de formState, que es como el valor del formulario actual, si está bien o no, y errors. Errors serían como los errores que vienen del formulario. Entonces vamos a verlo aquí en un div. De hecho voy a colocarlo después del formulario, voy a crear un div. Y dentro de este div voy a colocar esos errores. De hecho vamos a colocarlo como una conversión a un stringify de errors. Y vamos a colocar un null y un 2. ¿Okay? Vamos a guardarlo. Y con esto ya tendríamos también los errores. Vamos a ejecutar esto con el comando npm run dev. Listo, entonces ahora si nosotros venimos en nuestro proyecto y por ejemplo le doy en submit. Listo, entonces ahora si yo vengo a mi proyecto, pueden ver que aquí hay un objeto vacío porque lo que significa es que no hay errores. Y si le doy en submit, debería mostrarse el error, pero al parecer tengo un tema aquí. Ok, el tema aquí es que estoy tratando de convertir un objeto al parecer y está dando un error. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar mejor el valor del formulario, es decir, lo mismo que vimos en consola. Y para ver el valor del formulario, él tiene otra propiedad que se llama watch. De hecho podemos importar de esta forma watch. Y este watch es el que vamos a ver en lugar del error. Entonces vamos a venir aquí donde estaba el error y voy a cambiarlo por watch, que al llamarlo él me va a mostrar el valor de los datos que tiene el formulario. Que al colocarlo él me va a mostrar el valor de los datos que tiene el formulario y ya está. Entonces si yo vengo aquí
en el formulario y le doy en Submit, pues vamos a ver los valores que ha capturado en este caso el formulario, que está el nombre, el email, password y demás, pero están vacíos. Entonces a medida que yo voy tipeando algo, por ejemplo voy a colocarle hola, pueden ver que se va añadiendo. Entonces por ejemplo el nombre del usuario, si yo coloco algo, pues todos van pasando de hecho y no hay ningún error. De hecho, si yo quisiera ver el error, vamos a ir viéndolo por consola. Voy a decir aquí arriba, vamos a colocar aquí arriba un console log que diga errors y ahora sí vamos a ver por consola estos errores. Entonces por ejemplo aquí si yo refresco, los errores están vacíos, los datos están allí, pero si yo escribo algo como 1 por ejemplo, o un número, por ejemplo H1, pues van a ver que está vacío el error porque es un valor válido. El tema es cuando yo no coloco nada y trato de enviar. Si yo envío así, va a dar errores. Entonces pueden ver que aparece dos veces, en realidad es solo uno. Y si abrimos vamos a ver que aquí tenemos todas las propiedades que teníamos y todas han lanzado algún tipo de error. Por ejemplo, el nombre tiene una propiedad, un error llamado message que dice el nombre debería al menos tener 3 caracteres de largo. El correo debería ser un correo válido, el confirm password debería ser al menos 6 caracteres, la contraseña también y el peso también debería ser un número, porque ninguno de estos realmente está pasando la validación. Entonces lo que vamos a hacer es colocar algún valor, por ejemplo voy a colocarle un nombre, Juan por ejemplo, email juan@gmail.com y pueden ver que a medida que voy tipeando esto ya lo va validando. Ahora voy a colocar también una contraseña válida, Juan123, Juan123, eso pasaría la validación. Y pueden ver que a medida que voy añadiendo, el objeto va disminuyendo. El weight, por ejemplo, voy a colocarle un valor válido, 20, y ya no tengo errores. Solo el plan, en este caso, que es requerido que seleccione uno, que ya hay uno, entonces por eso pasa. ¿Ok? Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos añadir uno vacío, también podríamos y no pasaría. ¿Ok? Pero bueno, con esto, al momento que yo le doy a enviar, pues ya capturaría todos los valores que hemos escrito. Ahora, el tema no es realmente capturar los valores, el tema es mucho mejor validar lo que se está escribiendo. Entonces con esto nosotros ya tendríamos claro cómo integrar tanto SOT con React Quick Form, pero como es TypeScript también hay otras características que están bastante interesantes. Por ejemplo, aquí yo estoy colocando manualmente el Free, el Basic, el Medium y el Premium, que son las opciones que van dentro del plan. Pero ¿qué pasa si mañana cambio de opinión y ya no se va a llamar Free, sino se va a llamar, supongamos, Open? Entonces, si se llama Open, pues tendría que cambiarlo aquí y en otras partes de la aplicación. Bueno, lo que se puede hacer con TypeScript es que como nosotros ya tenemos un arreglo aquí que se llama, es una constante llamada planes, pues lo que yo puedo hacer a partir de este arreglo es crear una especie de tipo de dato, pero también otro objeto o otro arreglo a partir de este. Por darles una idea, yo puedo exportar aquí un tipo de dato que se llame plan y que al final va a ser un type of de plans de cada uno de estos, que va a ser un arreglo, o mejor dicho va a ser un number. Y ya con esto lo que tendríamos, de hecho que me falta un igual, lo que tendríamos al final si vemos plans sería una especie de tipo que podría tener 4 valores, free, basic, medium y pro. Esto lo que hace es básicamente que de cada uno de los valores empieza a obtener cada uno de estos y al final me da como una especie de OR. Entonces puede ser free o basic o medium o pro. En realidad esto es un string. Entonces ese es uno. Eso me va a servir para poder colocarle o mejorar un poco el autocompletado allí en el formulario. Y lo otro es que también nosotros podemos crear un objeto con nombres. Por darles una idea, supongamos que yo quiero crear lo que se llame un map de planes, ¿ok? Y en lugar de crearlo manualmente, algo como por ejemplo podría llamarle algo así, podría colocarle basic, dos puntos basic, como que ese es el valor, y podría colocarle cada uno de los valores. Yo podría generarlo a partir de este mismo dato que tengo aquí arriba. Entonces esto ya es más TypeScript, pero bueno, es también útil conocerlo. Voy a especificar un tipo de dato y voy a crear un key desde plans, es decir, desde este tipo de datos planes voy a estar extrayendo cada uno de sus valores y a partir de cada uno de esos voy a generar un arreglo, o mejor dicho, un par clave y valor. Va a estar conformado por lo siguiente: el primero va a ser, y aquí viene el otro completado, basic, y va a tener como valor basic en mayúscula, y así con el resto. Entonces si yo lo autocompleto, pues me falta el último, con esto ya pasaría la validación y voy a exportarlo. Ahora esto sirve en caso nosotros necesitemos reutilizar este nombre, y si cambiamos el valor pues ya no importa porque el nombre tiene otro valor simplemente, al final es una variable. Ahora esto sirve para que cuando nosotros utilicemos en nuestro formulario estos datos, pues simplemente puedo llamarlos y ya estaría. Por ejemplo, voy a venir en page y lo que vamos a hacer es que en lugar de definirlo manualmente aquí, pues vamos a llamar ese map o ese objeto que tiene esos valores. Entonces por aquí de validation, pues voy a llamar aquí también lo que sería el
map plans. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo, pues vengo aquí arriba del console log de errores y aquí voy a decirle que voy a estar utilizando de object entries, es decir, para recorrer cada uno de los valores del objeto de map plans. Vamos a colocarle que voy a empezar a recorrer con un map y voy a generar a partir de cada uno un key y un value. Entonces voy a extraer un key y un value y a partir de aquí nosotros vamos a generar lo que sería un nuevo valor, que en este caso lo que voy a generar es un option típico de HTML, y como valor vamos a colocarle el key, es decir, el valor que va aquí, basic, free y demás, y como el texto que se va a mostrar va a ser el value. Y listo, con esto ya tendría lo que serían las opciones de planes, un plans options. Y listo, con esto yo puedo ahora llamarlo y en lugar de estar escribiendo todo esto de aquí, simplemente lo quito y le digo plan options. Y si guardo y vengo a la aplicación y refresco, vamos a refrescar. Bueno, aquí tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Ok, aquí me está diciendo que cada elemento debe tener un key, vamos a colocarle ese key. Es normal realmente porque se está recorriendo, vamos a colocarle key. Ok, vamos a guardarlo, refrescamos. Y ahora sí ya no tenemos el error. Pero pueden ver que el plan tiene esos valores. De hecho está con los textos en mayúscula porque es justamente lo que tenemos allí. Entonces si mañana ustedes cambian de opinión y se llaman por ejemplo básico y guardan, pues no se preocupen porque al final está siendo reemplazado en varios lados, simplemente cambiando en un solo lugar. Entonces esa es la facilidad que nos da TypeScript. Claro, conlleva un poco más conocer cómo funciona el tipado de TypeScript o también cómo funcionan métodos de arreglos y objetos, pero es algo que todo desarrollador eventualmente debería saber. Algo muy aparte, si ustedes notan, aquí no me da ningún error con tipos de datos ni nada de eso, pero posiblemente en algún momento les vaya a dar un error en cuanto a que falta especificar algún tipo de dato. Pero bueno, para poder solucionar eso vamos a anotarlo primero. Vamos a venir en form state, en errors, y los errores, así como hemos visto, es un objeto. Si nosotros enviamos, estos son los errores, pero nosotros podemos utilizarlo para mostrar estos mensajes debajo del formulario. Por ejemplo, aquí en el label con el input yo podría decirle del objeto errors si existe la propiedad, y aquí pueden ver que no me da autocompletado, parece que no existieran las propiedades name, email y demás. Esto es porque justamente en este caso el formulario o React Form no conoce los inputs. Entonces algo que se hace típicamente es que ustedes pueden crear un tipo de dato llamado inputs, y este input va a ser un type que va a tener pares clave y valor. Por ejemplo, va a tener un name que va a ser string, luego puede tener un email que va a ser un string, un password que va a ser un string, un confirm password que va a ser un string, un weight que también va a ser un string. Y aquí viene lo raro porque ustedes pensarían que weight de nuevo es un número, pero de nuevo cuando ustedes lo escriben el valor que ustedes tipean no es un número, realmente es un string. Entonces recuerden que estamos en un formulario. Entonces el plan también va a ser un string y ya con eso estaría. Entonces esos son los inputs que van a ir ahí. Esto me va a servir para decirle al useForm que cuando se va a crear, pues que reciba estos inputs, o mejor dicho, estos son los inputs que vamos a estar manejando. Entonces lo guardo allí y ahora sí, si yo vengo aquí en esa parte de errors y coloco, pueden ver que ahí está el autocompletado. Entonces le digo de error.name, si tiene una propiedad message, pues entonces vamos a colocarle una etiqueta p. Y esto es exactamente lo mismo para el resto, error.name.email, error.email.message. Aquí también sería error.email.message, que es como decir si el error tiene una propiedad email y ese email tiene un mensaje, significa que hay un error. Entonces lo mismo también es para el resto, error.password, error.password.message. Lo mismo también es para el confirm password y así. Voy a colocarlos a todos para que puedan verlo. Ok, confirm password, confirm password. El wait también, vamos a pegarlo aquí y vamos a decirle wait message, wait message. Vamos a copiar esto y en plan también vamos a colocarle aquí debajo un error.plan y error.plan.message. Listo, guardamos. Y ahora con esto si refresco, pues aparte del error, pues ya no debería mostrarme nada. Entonces si yo doy en submit, pues aquí me están dando los errores, pero pueden ver que el formulario, claro, se ha roto estéticamente, no lo sé bien, pero es justamente porque no le he estilizado los inputs. Entonces aquí está creando etiquetas P y por eso que lo usen así. Pero debajo de cada input pueden ver que me dice el nombre debería empezar con 3 caracteres, porque justamente son los mensajes que nosotros habíamos escrito. El correo debe tener un correo válido, la contraseña debe ser al menos 6 caracteres, el confirm password debe ser al menos 6 caracteres, el peso debería ser un number y el plan debería, bueno, el plan no me está dando error porque siempre hay uno por defecto, pero a medida que yo lo llene, por ejemplo, supongamos que el nombre vamos a colocarle, no sé, un nombre Joy, por ejemplo. En correo vamos a colocarle joy@gmail.com. En password vamos a colocarle
1, 2, 3, 4, 5, 6, ya pasó. El confirm password 1, 2, 3, 4, 5, 6 también ya pasó. El wait vamos a colocarle un valor 20 por ejemplo. Y con eso ya estaría el error vacío y es por eso que ya no se ve nada. Pero a medida que lo van borrando, esto se va llenando, entonces ustedes también van viendo los errores a medida que se van eliminando. Ahora, con esto ya prácticamente estaría el proyecto hecho. Pero una cosa más que también llama la atención es que si se dan cuenta, el password y el confirm password deberían validarse, que sean iguales, porque si yo aquí escribo, por ejemplo, ABC y debajo 1, 2, 3, me da el error de que deberían ser 6 caracteres. De hecho, vamos a hacer eso, ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se van los errores, ok, se van de los errores del confirm password y el password, porque tiene 6 caracteres, pero no se comparan en realidad, porque cada uno tiene un campo distinto o un valor distinto. Entonces, para poder validarlos, lo que podríamos hacer es añadir algo nuevo a nuestro esquema, que también nos sirve y que también es un refine. Solamente que en este caso es para que comprobar ya no en un solo campo, sino en todo el esquema. Entonces voy a decir, voy a crear un refine de todos los datos. Y de todos los datos lo que vamos a hacer es que vamos a comparar el data.password, es decir, el password que estamos recibiendo, con el confirm password. Y aquí nosotros vamos a decirle que si no coinciden, pues el mensaje que vamos a decir es password deberían coincidir o must match. Y en la ruta en el que se va a mostrar ese error va a ser para el confirm password. Entonces, esto va a decir las contraseñas deberían coincidir en confirm password. Es un error de este campo. Entonces yo guardo, es como añadir una validación más a ese campo. Entonces si yo refresco, vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle joe@gmail.com, no me da error. Y el password escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en confirm password ABCDE debería aparecer el error, de hecho. Vamos a ver. ABCDEF. Vamos a colocarle. Y vamos a darle en submit. Ok, ahora sí. Entonces en el submit el password no me da error. El confirm password sí me da un error. Me dice el password debería coincidir. Entonces vamos a colocarle ABCDE. ABCDE, bueno, F, vamos a colocarle ABCDEF y ya como coinciden pues ya se va el error. Entonces de esta forma también nosotros podemos comparar la contraseña con un confirm password y ya estaría. Entonces como pueden ver es relativamente simple validar lo que es un formulario utilizando TypeScript, utilizando SOD y React Hook Form encima de Next.js. Todos estos son bibliotecas que por lo general uso en proyectos y créanme que aunque parecen mucho trabajo, realmente ayuda a que una aplicación sea un poco más segura en el asunto de que no cualquier dato ingresa y ustedes pueden estar mucho más tranquilos que el dato que están recibiendo es el que va a llegar al backend. De hecho, una cosa antes que me olvide, cuando nosotros manejamos el peso de, digamos, el esquema al momento de recibirlo, aquí en User Schema, el weight nosotros lo estamos manejando, convirtiéndolo, pero así como manejamos también un peso, también podríamos manejar también fechas y demás. Por darles un último ejemplo, si aquí por ejemplo también tengo el día de nacimiento, vamos a colocarle date of birth, la fecha de nacimiento, perdón, pues vamos a colocarle aquí un label y un input de tipo date, también con sus errores, vamos a llamarle date of birth. También para poder manejarlo tiene que existir en los inputs, entonces vamos a venir aquí, le digo date of birth. Y algo también que podríamos utilizar es que en el momento de que se crea el handle submit, ya no lo manejamos aquí el dato, sino que ustedes pueden decirle, ok, el handle submit va a recibir un evento llamado onSubmit y este onSubmit lo voy a manejar por aquí. Y este onSubmit ustedes le pueden colocar que los datos que van a recibir van a ser de algún tipo. Entonces pueden colocarle aquí el onSubmit va a ser de tipo submit handler. De hecho esto lo tendríamos que importar, sería también de React Hook Form. Vamos a venir aquí arriba de todo, vamos a llamar un submit handler. Era una con una S mayúscula. Ok, aquí también lo mismo, submit handler. Ok, y esto va a ser igual a los datos que va a recibir un input. Ok, ahora el submit handler necesita los inputs que van a recibir, entonces aquí le coloco inputs y ya estaría. Entonces ahora cuando yo llame data punto, y ahí tiene todos los campos que él espera autocompletar. Entonces de esta forma también yo puedo separar el onSubmit y si formateo pues queda un poco más limpio el form y ya sabemos que el onSubmit está por aquí. Guardamos y bueno, ya estaría. Entonces con el date of birth lo mismo, el date of birth nos falta añadirlo en el campo de inputs, vamos a añadir date of birth. Ok, y lo mismo en el user schema, vamos a crear también aquí el campo date of birth y este va a ser de tipo, y aquí nosotros vamos a colocarle, de hecho vamos a escribirlo paso a paso para que puedan entenderlo. Vamos a recibir siempre un string, como les comenté, así sea una fecha, pero el refine lo que va a hacer es que va a esperar el date of birth, vamos a llamarle dov, okay. Y aquí voy a comprobar que la conversión a una fecha sea válida. Entonces para comprobarlo nosotros simplemente podríamos decirle que convierta a través de un new date el date of birth. Y si esto es distinto al string invalid date,
pues significa que es un dato válido. Entonces, caso contrario, si no coinciden, pues vamos a lanzar un mensaje que diga algo como, por favor ingresa una fecha de nacimiento válida. Y ya estaría. Entonces con esto nosotros ya tendríamos todo hecho prácticamente. Bueno, aquí me falta convertirlo en un string, un toString, porque es un objeto. Y listo, de esta forma al final yo también estaría validando la fecha. Entonces si nosotros comprobamos, por ejemplo, yo puedo ingresar aquí, no sé, un valor vacío, le doy submit, vamos a limpiar, submit. Y ahora en las fechas donde está esto, me dice por favor ingresa una fecha válida. Entonces yo voy a colocarle un 12 del 12 del 12 y esto ya pasaría. Por supuesto también nosotros podemos colocar una fecha máxima y mínima con cada campo y demás. Pero bueno, con esto al menos ya se pueden dar una idea para iniciar y ya luego pueden colocar validaciones más complejas. Por supuesto, estos son solo frontend. Si luego quisiéramos validar el backend también es relativamente similar porque eso funciona también en el backend. Solo que allí nosotros ya no estaríamos recibiendo strings, estaríamos recibiendo el tipo de dato que realmente esperamos. Pero bueno, eso lo voy a hacer en un próximo video donde también voy a enseñarles cómo validar APIs de Next.js con SOT, que es algo que también muchos necesitan porque hacen proyectos en Next.js y están creando APIs en Next.js, pero la validación como que no lo tienen muy en cuenta. Así que ese es uno de los siguientes videos. En fin, si les pareció interesante el video y práctico, pues dejen alguna duda o algún tipo de comentario y nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.